A continuación que dice, Besiftot Ksil Tebal'enu. Pero los labios del Kesil, del confundido, del que está en otra dimensión, que no está conectado con Dios, dice que se la tragará. Se la tragará. ¿A qué? Al gen, a esa joya de gran valor. Ahora díganme ustedes si esto no se parece tremendamente a aquella famosa enseñanza de Mashiach que dijo, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Exactamente. Ahí está. No le echen las perlas a los cerdos. No le entreguen lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas. Fíjense ustedes que la palabra perla precisamente era una joya de gran valor, porque además venía del extranjero en esa época y bueno, ya tenía su valor comercial. Por eso lo dice el proverbio Rahok mitninim mihra, hablando de la mujer, de la Eshet Hayil, de la mujer de combate. Dice que tan lejos como el de la perla es el precio de ella, porque claro, había que viajar muchísimo para conseguirla. Entonces, este versículo se conecta, repito, directamente con esa palabra. Las palabras del sabio son una joya de gran valor. Son gen. Pero los labios del confundido se la tragan. Y eso lo dijo Mashiach. Claro, dice, no es lo santo, Kodesh más exactamente, a los perros. Los perros son los que están afuera. ¿Eh? Y el paralelo, los cerdos, ¿no? Dice, no sea que ellos se vuelvan contra ustedes y los pisoteen. Esto es lo que está hablando aquí. Entonces, ¿esto cómo lo aplicamos luego en la práctica? Porque estamos hablando de una joya de gran valor, pero nosotros tenemos una especie de conflicto. Visto así, suena un poco conflictivo, ¿no? Porque claro, nuestra joya de gran valor sería, en este caso, el Evangelio, sería la Torá y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es que Mashiach dice no den lo santo a los perros? Esto se está refiriendo, el verbo dar tiene que ver con entregar. Y por eso dice, no lo echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Esto significa a soltar o asignar responsabilidades con respecto a esta joya preciosa a gente que todavía no es creyente. Tiene que ver con ello directamente. Por eso dice, no echéis, no deis o entreguéis, entregar. Cuando digo entregar, estamos hablando de delegar una responsabilidad o dejar en encargo, dejar en resguardo, ¿ok? Abandonar al amparo de otro. Por eso dice no deis. Porque una cosa es que obviamente es nuestro deber predicar a los que silim, como alguna vez lo hicieron con nosotros, cuando lo éramos. ¿Y esto qué significa? Es muy diferente, porque no se nos está entregando, se nos está como mucho compartiendo, se nos está dejando conocer, pero otra cosa es entregar, otra cosa es dar. Esto tiene una directa implicación, si vamos al contexto de Mashiach, por ejemplo, es tremendamente importante porque el Evangelio como gen, como esa joya de gran valor, no podía quedar nunca en manos de personas que ni siquiera eran creyentes. Y les voy a decir por qué esto está vigente hoy, porque está pasando. Hoy en día entonces basta que aparezca alguien que tenga algún título, algún reconocimiento y ya casi la gente ni siquiera se plantea si es creyente o no. A mí me sorprende sinceramente ver la cantidad de personas que están hablando de Yehoshua y que se están apropiando del Evangelio. Ahora son ellos los que te dicen quién era Yehoshua. Me lo está diciendo o me lo está pretendiendo decir alguien que no cree en él.
Pero entonces aquí donde viene, no entreguéis el Kodesh a los perros. Porque si tú, solo porque alguien sale en Israel hablando, o solo porque ha escrito muchos libros, o solo porque lo invitan a muchas conferencias, o tiene mucha fama, y tú comienzas a absorber lo que esas personas están apropiando, ya estás concediendo. Ya estás concediendo. Por eso es muy importante, y ustedes lo saben, que yo siempre he estado alertando muchísimo de que parece algo inocente. Parece algo inocente, ¿no? Ah, pero está hablando de Jesús, mira qué interesante la historia. Y claro, a ver, a cualquiera le llama mucho la atención algún dato histórico, alguna, alguna cuestión, pero te das cuenta que en últimas te están enganchando, te cautivan y luego sabes qué está pasando, que hasta luego te ponen a dudar del Evangelio. Te ponen a dudar, te van introduciendo dudas y dudas y dudas. Ya ustedes saben lo que le pasó a aquel personaje, ¿ok? Que terminó negando la Biblia, negando todo el Evangelio y se puso a destruirlo todo. Y bueno, pero ¿qué pasa? Pues que nosotros tenemos un mandamiento, lo está diciendo Kohelet, lo reafirmó Mashiach, no entregar las joyas, la joya de alto valor, a los Kesilim. Aquí está, lo hemos dicho desde el principio del libro, que Kesilim son los confundidos, la gente que todavía no es creyente, que tienen el entendimiento embotado, que creen que pueden comer del árbol de la muerte y el árbol de la vida al mismo tiempo, que se piensan que esto se puede transitar como una autopista de un lado al otro, etc. Y poco a poco esto va carcomiendo. Por eso dice contundentemente que los labios, ojo, labio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos precisamente el Shir HaShirim? Habíamos hablado de la diferencia entre el labio, la boca, etc. Y habíamos visto que las intenciones más profundas estaban en los labios. Curiosamente, los labios, que es lo más externo, estaba conectado directamente con lo más interno. Por eso dice aquí que los labios del Kesil. Claro, tú dices, si tú lees Eclesiastés y dices, vamos a leer como ponen aquí, las palabras del sabio traen gloria, pero las ignorantes destrucción. Vamos a leer Reina Valera. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Así no es. Está diciendo que los labios del Kesil se la tragan. Si tú se lo das, ahí está. Si le estás concediendo la joya del Evangelio, la joya de Mashiach, por ejemplo, la joya de la Torá, y se le estás concediendo a esos que son Kesilim, poco a poco se la va inguyendo, se lo va tragando. Y eso no puede ser. Porque entonces no es que, bueno, la joya se fue, yo me quedo aquí. No, es que tú ya te estás yendo también. Por eso empieza con esta grandísima advertencia. Y por eso el versículo anterior con el que empezamos hablando, ¿ok? Que decía que la Jochma era el que marcaba la diferencia entre una cosa y la otra. Entre saber usarlo y parecer un tonto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que le das la katana y se decapita enseguida? Como bien lo dice también, por ejemplo, aquella cita de Tito, ¿no? Los que son tamé, hasta las cosas tajor las hacen tamé. Se contaminan con ellas mismas, se degeneran, porque no las saben usar. Y todos están habituados a la destrucción, al desorden. Por eso, repito, esta joya de gran valor, gen, hay que preservarla y no andarla entregando a cualquiera que aparezca por allí. Esto es celo. Decía el apóstol Pablo, ¿no? Celo con celo de Dios. Claro, porque es que a veces veo a la gente, no sé, tan fascinada, tan de todo, corriendo aquí para allá, que no me extraña, ¿no? Porque ya el Evangelio lo dice, que se amontonarán gente conforme a su concupiscencia, a los maestros, conforme a su concupiscencia, etc. Pero, bueno, este mensaje seguramente le va a servir a alguno para decir, oye, hay que ver que estoy concediendo. El Kodesh, Gen, no se puede andar entregando. Pero ¿qué dice a continuación? Mira el verso 13.
Tehilat divrei fihu sichulut, de aharit fihu olelutra. Por eso se acordarán que hace dos sesiones que compartimos, precisamente aquí en el versículo 1 del capítulo 10, les había hablado de la palabra sichlut, que la mayoría de las veces la han traducido con un sentido negativo, que sí, que lo tiene, pero se acordarán que en ese versículo 1 les dije, aquí esta palabra es otra cosa. Y creo que hablamos de la palabra enfoque también, ¿no? El discernimiento, estar enfocado. Entonces, si se fijan, en el versículo 13 vuelve a aparecer esta palabra y dice, el comienzo de las palabras de su boca, del Kesil, son sihlut. O sea que pareciera que cuando comienza a hablar, parece que cuando comienza a hablar es cautivante, es que tiene inteligencia, que está enfocado, que mira que cómo está la situación, cómo está encaminado, etcétera, que repito, es increíble lo enfocado que pueden parecer. Pero ¿qué dice después? De aharit pihu olelutra. Pero la posteridad de su boca es una locura dañina. Olelutra. ¿Ok? Dice, pero la posteridad de su boca es olelutra. Es locura dañina. Aquí aclaro porque alguien está preguntando aquí que si no le podemos compartir la palabra a todo el mundo. Ya eso lo acabo de aclarar. No se trata de no compartir la palabra. Se trata de entregar lo que es Kodesh a que otros sean los que estén diciendo qué es y qué no es. Hacer concesiones. Ya lo aclaré, por si acaso no había llegado justo en ese momento. Yo lo aclaré. Una cosa es predicar, una cosa es compartir, otro. Pero otra cosa es hacer concesiones a gente solo, por ejemplo, inclusive como por ganárselos. Les voy a decir, concreto y bíblicamente, el apóstol Pedro, en la carta a los Gálatas, dice que cuando venían los judaizantes, él se apartaba de los gentiles o enseñaba a los gentiles a comer como judíos por miedo a ellos. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo lo confrontó. ¿Y qué le dijo? Esto es hipocresía, doble moral. Porque estaba concediendo la joya del Evangelio para que se amoldase a las pretensiones de gente incrédula. Y en este caso eran judíos. Ojo, que eso es lo que más está pasando hoy. También pasa del otro lado. Es que es así. Exacto, cederles como si tuvieran razón, correcto. A eso me refiero. O a veces ni siquiera como si tuvieran razón, sino como por timidez, por aparentemente ganárselos. Ojo, porque estas sutilezas son dañinas. Porque a veces pasa eso. Bueno, vamos a conceder, vamos a ser flexibles, vale, aceptamos esto y lo otro. Dice que para después ganárselo. No te lo vas a ganar. Es mejor, como bien dijo Mashiach, se ofendieron. Ustedes también se quieren ir. No vamos a cambiar. Porque se lo dijo, ¿no? Los discípulos dijeron, maestro, los fariseos se ofendieron con esta palabra que tú dijiste. Y él que les respondió, ¿ustedes también se quieren ir? Muy ofendidos. Pues bueno, es lo que hay. Y no se disculpó, ni dijo, oh, qué pena, vale, vamos a decirlo de otra manera para que no se ofendan, para ganárnoslo. No se va a ganar a nadie así. Y en el mundo cristiano pasa igual. Lo que pasa es que en el mundo cristiano se le están haciendo concesiones es al mundo. Ya te has dado cuenta. Es que el mundo ya se metió tremendamente, que hoy en día casi todas las iglesias, no sé por qué, que lo dije hace un tiempo atrás, parecen ya discotecas. Apagan las luces, todo oscuro, luces de neón, falta el humo, a veces lo ponen, y todo un ambiente discotequero haciéndole concesiones a los jóvenes, dizque para atraerlos. Luego se levanta una generación de nuevos líderes a los que ya no les puedes poner límite porque ya se criaron así, porque ya se levantaron así y ya te estás dando cuenta de lo que está pasando. Yo les voy a decir una cosa, se mueren estos predicadores que hoy en día todavía medio tienen un discurso así vertical, estamos mencionando a Washer o algún otro de esto, ¿verdad?
esta gente se llega a morir y ya te digo yo a dónde va la cuestión. Entonces, del lado cristiano es concederle cosas al mundo y del lado mesiánico es concederles cosas a los judíos ortodoxos. Entonces ya veo constantemente, por ejemplo, cómo hay en el mundo mesiánico, mundo raíces hebreas, arrodillándose prácticamente ante un rabino o ante alguien que salga como autoridad supuestamente a decir algo, o como decía ayer, poniendo entonces la Mishnah o el Talmud por encima del Evangelio. No puede ser. Porque entonces parece que si tú sostienes lo que dice el Evangelio, ya apareces como negativamente cristiano, griego, mente romana griega, etcétera, etcétera. Y es que con eso es una manipulación. Eso es una manipulación. Apelar a que si no piensas de este modo súper judío, ortodoxo, eres cristiano y eres de poca monta, eso se llama manipulación. Allí es donde el Evangelio se vuelve piedra de tropiezo. Ahí es donde el Evangelio se vuelve piedra de tropiezo. Para el que sea del mundo, sea judío, sea cristiano, porque el Evangelio, como es piedra de prueba, de toque. Quisiera que también recordáramos por un momento en esta parte que estamos hablando de cómo los labios del Quesil se tragan y por naturaleza se quieren tragar a la gracia, al gen, la joya de gran valor. El caso, por ejemplo, de la parábola de la semilla. Dice que hay 4 escenarios donde 1 es el único verdadero y 3 son escenarios fallidos. Solo hay un escenario exitoso y 3 fallidos. No es que hayan 4 tipos de personas. No, hay 2. 2 escenarios. El que es, repito, exitoso y el que no. El escenario exitoso, que es gracias a Dios, es cuando la semilla cae en la tierra arada, ¿ok? Entra en lo profundo, ya saben que la tierra es el corazón, por si acaso, ¿no? Entonces, una tierra arada, que es el corazón circuncidado, recibe la semilla, que es la palabra, y germina. Es lo normal. Pero todos los demás escenarios es cuando el corazón no está circuncidado. Llámese piedras, llámese encima de la superficie, o llámese espinos y cardos. Y en todos esos 3 escenarios es fallido. ¿Por qué? Porque el corazón no está circuncidado. La semilla no cae en el corazón circuncidado. Y por lo tanto se queda en la superficie y de una u otra manera se estropea. A veces pareciera que crece, a veces parece que bota hoja, parece que todo va bien y resulta que no. Sale el sol, se quema. En la tierra ni siquiera echa raíces y en la que crecen espinos vienen los espinos y se lo ahogan y se lo tragan. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Cómo puede haber un corazón circuncidado si no le ha llegado la semilla? Es que es un proceso simultáneo, precisamente porque se darán cuenta, por ejemplo, el endemoniado gadareno es un corazón circuncidado que no le había llegado palabra, por poner un ejemplo, ¿no? El que murió al lado de Mashiach. Tenemos que, porque esto es muy importante, hace poco llegué a escuchar algo que, bueno, no lo voy a mencionar para que no se diga que estoy lanzando indirectas, ¿no? Pero quiero que sepan que la labor espiritual que hace Dios a través de su poder puede abrir el corazón de una persona, circuncidarlo y todavía no haber estado recibiendo palabra, quiero decir en el sentido de la predicación. Quiero decir concretamente que la circuncisión puede venir un día por una palabra, nada más. Y ya lo otro es la semilla que entra y germina. Por ejemplo, está el caso de Lidia, que sale en el libro de Hechos de los Apóstoles, que era vendedora de púrpura y tal, y de repente dice que se le fue abierto el corazón para escuchar la palabra. Ahí lo dice concretamente, dice, le fue abierto el corazón para escuchar la palabra. Ahí está. Por eso es que estoy diciendo que si vamos a ponerle orden, primero ocurre la circuncisión y después la semilla cae. La semilla puede estar regada abundantemente, pero si no hay circuncisión no entra. Y es lo que pasa.
Muchos, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Tengo continuo dolor en mi corazón porque les he compartido a los que son de mi familia, pero no hay circuncisión. La circuncisión llegará en el momento en que Dios abra el entendimiento de la persona. ¿Ok? Vamos a ver qué dice por aquí. Entonces Hashem ya circuncida el corazón antes sin que el hombre se dé cuenta. No es que se dé cuenta, no es que no se dé cuenta, sí se da cuenta. Pero es que cuando se da cuenta, lo único que va a hacer el corazón circuncidado es absorber la semilla. ¿Ok? Se acordarán que alguna vez compartí un proverbio que dice algo así como Hacham lev yikach mitzvah. El que es sabio de corazón tomará el mandamiento. Y mira que tiene que ver con esto. Porque aquí es cuando Hashem ha circuncidado el corazón, lo único que hace es absorber la semilla. Ahí la semilla caerá y seguirá cayendo para que llegue y haga su trabajo y haga el fruto y todo lo demás. ¿Ok? Dice, puede decirse que es el momento de que cuando Dios empieza ese proceso para tratar contigo. Sí, exacto, es así. Llega un momento de salvación. Acuérdense que lo dice la Escritura, ¿no? Hoy es el día de salvación. Hay personas que por alguna razón, sin saber mucha Escritura, sin saber cómo, simplemente ese día supieron, hasta aquí llegué como era antes. Hasta aquí llegué. No sé qué será, pero sé que no puedo seguir por allí. Pero nada más ese paro, ese detenimiento, que automáticamente separa a la persona del mundo y la hace sensible a la escritura, a eso le estamos llamando la circuncisión. Y esto es algo que Dios solo puede hacer. La circuncisión es el surco, correcto. Eso es lo que hemos dicho ahora, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, es una obra espiritual. No se piense que es que ahora, no sé, entre ahora sí que vamos a predicar bien la palabra, ahora con Torah y todo, entonces ahora sí vamos a circuncidar el corazón de la gente, nosotros. No, no se nos puede olvidar que eso lo hace Dios. ¿Ok? Ahí lo pone, Proverbios 18, el sabio corazón no dice recibirá, agarrará el mandamiento. Yikach mitzvah. Ahí está, ese es el proverbio. Pero no dice recibirá, dice va más agresivo. Tomará, echará mano, porque es la naturaleza. Hagan de cuenta, repito, que es ese momento puntual en el que ya rechazas al mundo y pueda que no te sepas ni un versículo como tal, así aprendido de la Biblia, ¿no? Y comienzas ahora a buscar y llegas a la escritura. Ese es el Ruach HaKodesh. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros tal vez, o no sé cómo ha sido el proceso, la verdad es difícil cuantificarlo, ¿no? Pero a veces pareciera dar la impresión que es que de tanto predicar la persona se convirtió. Eso en realidad no es así. O por lo menos quiero decir que no es la regla general. Yo me acuerdo y les doy un pequeño testimonio, ¿no? Cuando en mi casa yo estaba pequeño y llegaban muchas personas a compartir el Evangelio, nosotros básicamente lo rechazábamos. No, no, aquí no venga y poníamos una calcomanía, no son bienvenidos y tal y cual, ¿no? Hasta que un día, en un momento puntual, bastó algo que ni siquiera fue exactamente palabra de Dios. Bastó que Dios, a mí en mi caso particular, me mostrara lo engañado que estaba. ¿Ok? Con eso, lo único que a donde fui, eso sí lo enfatizo, lo único a donde fui dirigido inmediatamente fue a leer la Biblia. ¿Ok? No fui a otras cosas, no me puse a leer ahora cualquier cantidad de teorías y de conspiraciones o de engaños. No, solo escritura. Y los 2 primeros años me la pasé solo leyendo los salmos. No leía otra cosa. No me puse a leer libros ni de autores, y no lo digo por desprecio ni nada, ¿no? Sino quiero que sepan mi testimonio, que tal vez nunca lo he ni contado, ¿no? O algunos lo saben, otros no. Pero quiero decir que no fue ni siquiera una palabra que dijera, por ejemplo, así dice el Señor, arrepiéntete y wow, y se me abrieron los ojos. Y no, fue simplemente mostrarme a mí lo engañado que estaba y enseguida fue paso siguiente la escritura. Miren eso, paso del engaño a la verdad, de la mentira a la verdad. Como dice en la escritura,
nos trasladó de las tinieblas al reino de el Hijo, de Mashiach, ¿no? Así, literal. Y ya no me nutrí de más nada. Hasta el día de hoy. Han pasado ya 23 años. No me ha nutrido de otra cosa. Entonces, fíjense ustedes cómo esa circuncisión llegó a mi vida, me abrió los ojos directo a la Escritura. Ya está. No quiero decir que todos les tenga que pasar igual, repito, porque Dios hace de muchas maneras. Hay gente que después de tanto estar predicando, compartiendo, finalmente le abrió los ojos. Hay de todas formas, ¿no? Pero quiero decir que la circuncisión es una obra espiritual. Es que ya lo he dicho, no tengo necesidad ni de enfatizarlo, pero lo digo. Circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu semilla para que le ames. Yo les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y haré que anden en mis mandamientos. Luego dice Pablo en Romanos, cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la Torá, ellos que no han tenido la Torá físicamente, ahora muestran la obra de la Torá escrita en sus corazones. Ojo, y dando testimonio al mismo tiempo que ese que robaba ya no roba más y no ha tenido un rabino al lado que se lo enseñe. O alguien que después de... No, sino que viene un proceso muy profundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay que decir es que el Ruach HaKodesh te guía a toda verdad. Es decir, te debe llevar a estudiar la palabra. Lo que pasa es que lamentablemente algunas personas se quedan en esta etapa de la circuncisión. Y ya luego no quieren estudiar más. ¿Vale? Es ahí donde a veces de pronto nosotros nos podemos ver un poco a veces como enfrentados o frustrados a veces, porque dice, pero ¿por qué no estudias más? Pero en fin, les voy a decir una cosa, hasta eso hay que respetarlo. Les voy a decir porque acuérdense del Gadareno, que alguna vez lo he dicho. El Gadareno le dijo, Señor, quiero ir contigo a donde vayas. ¿Ve? ¿Y qué le dijo Mashiach? Tranquilo, ve y cuenta en tu casa lo que Dios ha hecho por ti. Mira que en lugar de tomarlo como discípulo y llevarlo a que aprenda ahora los misterios, las profundidades de la Torá, simplemente le dijo, no, tranquilo, así me eres útil también. Esto es muy importante porque esto nos ayuda a mantenernos humildes y no estar pensando que es que ahora el que no estudia Torá entonces ya prácticamente no vale nada o es un rebelde o lo que sea. ¿Sabes qué? Dios es el Señor de él, no yo, ni tú. Por lo tanto, nosotros, eso sí, compartiremos siempre. Eso no lo tengas duda. Donde vaya, yo siempre he tenido y comparto siempre que puedo. Sea donde sea. Estuvimos ahí en Rumanía y en la oportunidad que tuve enseguida dejaba caer alguna cosilla. Si a alguien le interesaba, pues mira, vamos y hablamos y profundizamos o algo. Pero, tengo que compartir, pero tampoco voy a decir ahora no, estos no, porque no estudian Torah. A ver, repito, que el Evangelio nos abre los ojos y nos pone a pensar mucho más ampliamente de cómo obra Dios. ¿Se acuerdan de aquel famoso versículo que está en Deuteronomio que dice, la roca cuya obra es perfecta? Pues eso, porque no está, digamos, parametrizada de una manera para que, digamos, ahora nosotros nos volvamos jueces y dejemos nosotros entonces este sí y este no. Lo que ha recibido, hace poco nos salió una palabra así, ¿no? Lo que hemos recibido, pues conservarlo. Y ya está. Si alguien no quiere estudiar o no quiere venir o no quiere hacer, hay que dejarlo tranquilo. Pasarán a veces años y ya vendrá otro. Acuérdense que además a veces trabajamos de sembradores, a veces somos regadores, pero sea lo uno, sea lo otro, es Dios el que da el crecimiento. No tú ni yo. Entonces, repito, para algunas personas seremos solo sembradores. Y de repente vino otro y regó y cuando nos vemos en 20 años, se acordará, claro, claro. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, suele pasar también. Así que está claro, ¿no? Repito, esto que estamos hablando, diferenciar entre lo que es
el compartir el evangelio, regar la semilla, y otra cosa es entregar la joya a los perros. Cuidado